Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 3 de octubre de 2023 y esto es La Contracrónica. La guerra en Ucrania ha acelerado algunos procesos que ya estaban en marcha antes de su comienzo. A otros los ha puesto en marcha de forma inesperada. Veíamos la semana pasada, aquí en La Contracrónica, cómo se está redibujando a toda prisa el nuevo mapa gasístico europeo a causa del cierre de los gasoductos y las sanciones contra Rusia. Al mismo tiempo, la OTAN, una alianza militar a la que algunos no veían mucho futuro, ha revivido con 2 incorporaciones nuevas y una renovada razón de ser. La desconexión con Rusia ha encendido también la máquina de ampliar la Unión Europea, que permanecía apagada desde que hace una década ingresó Croacia. Desde entonces, la Unión Europea también ha sido cuestionada, especialmente a partir de la salida del Reino Unido tras el Brexit. Superada esta crisis, que metió de cabeza el proyecto de construcción europea en una crisis de legitimidad, los 27 barajan ahora seguir creciendo. Han de hacerlo forzosamente hacia el este, porque hacia el oeste hay un océano, incorporando a partir de la próxima década a otros 8 países, entre los que se incluye Ucrania y Moldavia. La primera está librando en estos momentos una guerra contra Rusia. La segunda, también una antigua república soviética, se encuentra directamente amenazada por Rusia en tanto que aún está sin resolver la disputa fronteriza de Transnistria. Junto a Ucrania y Moldavia, en Bruselas quieren que la Unión complete la expansión por los Balcanes, sumando a las 4 ex-repúblicas yugoslavas de Serbia, Montenegro, Macedonia del Norte y Bosnia-Herzegovina, junto a Albania y Kosovo. En total, 8 nuevos estados con un nivel de desarrollo inferior al del promedio europeo y que en algunos casos arrastran traumas previos. El desafío es muy grande y así lo entienden en Bruselas, donde tratan de poner de acuerdo a franceses y alemanes, que son, en última instancia, quienes harán posible que comience el proceso. Pero el peso que París y Berlín tenían hace 30 o 40 años no es el mismo que tienen ahora. El eje franco-alemán, aunque importante, ya no es el que era. Por ello quieren tomarse algo de tiempo y empezar la ampliación a partir del año 2030. Antes de eso harán falta intensas negociaciones y será necesario además que se implementen infinidad de reformas en los países candidatos al ingreso. La expansión habría de hacerse por etapas, incorporando primero a los más adelantados. Pero no será tan fácil. No todos estos estados tienen interés en acoger nuevos socios, por lo que es previsible que en muchos casos las negociaciones se eternicen. La entrada de Ucrania, por ejemplo, pondría en aprietos a los agricultores polacos, por lo que esto obligaría a rediseñar la política agraria común, concebida en origen para los socios occidentales de la primera época. Ampliar la Unión Europea aún más hacia el este movería el centro de gravedad en esa dirección, y eso tendría consecuencias para el grupo de países fundadores, todos ubicados en la parte occidental del continente. Sería un proceso largo, seguramente tortuoso y aún no sabemos si tendrá éxito. Los candidatos quieren convertirse en miembros y los miembros, en principio, no son reacios a aumentar el número de socios del club, pero no a cualquier precio. Pero una vez en marcha tendrá que llegar a buen puerto la ampliación, ya que, de lo contrario, ese espacio en el este de Europa a caballo entre la Unión Europea y Rusia quedaría en tierra de nadie. Eso mismo es lo que quieren evitar en Bruselas. La invasión de Ucrania ha puesto patas arriba el mapa geopolítico de todo el mundo. Algo que parecía estable y diríase que hasta inmutable hasta hace no tanto tiempo. Pero nada inmutable en el mundo. Basta con que suceda algo medianamente grave para que todo se vuelva del revés, que es lo que ha terminado sucediendo. La guerra en Ucrania ha sido en nuestra época ese algo. En tanto que la guerra no se está librando en desiertos lejanos ni en otro continente, sino en la misma Europa, e involucra de cerca a todos los países europeos, este asunto tenía que conllevar consecuencias de todo tipo para Europa. Las energéticas las estamos padeciendo desde hace ya año y medio y las estamos padeciendo esencialmente en forma de precios más altos del gas y del petróleo. Hoy el mercado se está ajustando a las nuevas circunstancias tal y como vimos la semana pasada en La Contracrónica, en el programa que dediqué a este mismo tema. Las consecuencias políticas se sustanciaron no en una interrupción,
pero sí en el congelamiento de las relaciones entre los países europeos y Rusia. No se han cerrado las embajadas, al menos todavía. Sigue habiendo embajadas europeas, embajada francesa, española, alemana, italiana o polaca en Moscú, pero es común enterarse, esto aparece de vez en cuando en la prensa, por lo general en breves, que tantos o cuantos diplomáticos europeos han sido expulsados de Rusia y viceversa, que tantos diplomáticos rusos han sido expulsados de sus legaciones en ciertas capitales europeas, siempre con la sospecha de espionaje planeando sobre el asunto. Las relaciones diplomáticas no se han terminado de romper, pero están muy enrarecidas. Esas consecuencias a corto plazo traen aparejadas inevitablemente otras consecuencias a más largo plazo. Los países europeos están unidos por dos grandes alianzas. Esto lo sabe cualquiera. Una de tipo militar, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, en la que están integrados casi todos los países de Europa, salvo algunas excepciones muy puntuales de países pequeños. Caso, por ejemplo, de Austria, de Irlanda también, parte de los Balcanes. En todo lo demás faltaba Suecia, y aunque todavía no ha entrado, poco le falta para acceder a la OTAN. Y luego otra alianza, otra organización de tipo económico, político y económico, que es la Unión Europea, que reúne también a casi todos los países de Europa, con la excepción, de nuevo, de ciertos países de los Balcanes, de parte de lo que fue Yugoslavia hasta hace 30 años. Noruega tampoco está en la Unión Europea, aunque tiene una serie de acuerdos suscritos con la Unión Europea que a muchos efectos convierte a este país en un país miembro. Y luego el Reino Unido, que formó parte de la Unión Europea pues hasta hace no tanto tiempo, hasta que decidió salir por su propio pie tras el referéndum del Brexit en 2016, que terminó entrando en vigor a principios del año 2020. A día de hoy, la Unión Europea tiene 27 Estados miembros. En 20 de ellos el euro es la moneda oficial y en todos ellos, menos Irlanda, Rumanía y Bulgaria, están dentro de la llamada zona Schengen. La zona Schengen es un área de libre circulación, un área de fronteras abiertas en la que los controles fronterizos simplemente no existen. Es decir, uno puede pasar de Italia a Francia, de Francia a Alemania, de Alemania a los Países Bajos, de los Países Bajos a Bélgica, de Bélgica de vuelta a Francia, y de Francia a España, y de Francia a Portugal, y de España a Portugal, sin necesidad de ver un solo agente fronterizo ni una sola garita fronteriza. En eso mismo consiste el Tratado de Schengen. A ese tratado no solo están estos 20 países europeos, sino también algunos que no están dentro de la Unión Europea, como Suiza. Noruega también está dentro de Schengen, esto que os comentaba, que Noruega no era formalmente miembro de la Unión Europea, pero sí participa de muchos de sus programas, o incluso Islandia, que está en Europa, pero en el extremo noroccidental. El núcleo central de la Unión Europea lo constituyen los países que forman parte de la Unión Europea, el euro y la zona Schengen. Este es el grupo, digamos, nuclear. Es un grupo de 20 estados que son los que más peso tienen, especialmente dos de ellos, Alemania y Francia, seguidos de Italia, España y Polonia. El peso al final se gana por una cuestión de tamaño de la economía y también tamaño de la demografía, es decir, el número de habitantes. Los 5 países más poblados de Europa son estos mismos: Alemania, Francia, Italia, España y Polonia. Entonces, la razón por la cual tienen el peso que tienen dentro de la Unión es eso, se lo deben al tamaño de su economía y al tamaño de su población. Sin el apoyo de estos 5, es difícil sacar nada adelante, a pesar de que en el Parlamento Europeo los diputados no se agrupan por nacionalidades, sino por afinidades políticas. Hay una serie de partidos que van cambiando, en ocasiones se crean nuevas alianzas, nuevos partidos, pero en líneas generales se corresponden con lo que son los convencionalismos tradicionales dentro del parlamentarismo: derecha, izquierda, centro. Hay socialdemócratas, tenemos conservadores, ecologistas, extrema izquierda, etc. Básicamente todo eso que se ve en los parlamentos nacionales se reproduce dentro del Parlamento Europeo. Y los distintos partidos nacionales, cuando se presentan a las elecciones europeas, pues si consiguen representación, obviamente, sus representantes se afilian a uno u a otro partido. Durante los últimos 7 años,
toda la vida política de la Unión Europea, y si no toda la vida política, buena parte de la vida política de la Unión Europea, ha girado en torno al Brexit. Aquello supuso una crisis de legitimidad del proyecto de construcción europea que derivó inevitablemente en una crisis de identidad de la propia construcción europea. Las negociaciones, y fui dando cuenta de ellas durante años, fue uno de los temas estrella de la contracrónica durante muchísimos años. Las negociaciones del Brexit, quiero decir, fueron muy largas, llevaron varios años, fueron muy duras y en ocasiones, especialmente la parte final ya con Boris Johnson, fueron a cara de perro entre los negociadores comunitarios y los negociadores británicos. El Reino Unido optó por un Brexit duro y ahora, casi 4 años después de su salida definitiva y ya con un nuevo primer ministro, Rishi Sunak, parece que poco a poco vuelve a reinar la armonía. Londres y Bruselas han vuelto a acercar posiciones en muchos temas y se están cerrando algunos acuerdos bilaterales que en su momento parecían imposibles, que quedaron, de hecho, fuera del tratado del Brexit. Bien, tras la crisis del Brexit, que quedó concluida, podemos llamarlo así, en el año 2020, coincidiendo con la llegada de la pandemia, llegó la crisis de Ucrania, justo 2 años después, en febrero del año 2022. La de Ucrania, como es bien sabido, es una guerra de agresión injustificable desde cualquier punto de vista, que se libra en las puertas mismas de la Unión Europea. Ucrania, no lo olvidemos, comparte una frontera muy larga con la Unión Europea. He ido a buscar el dato exacto, me he ido al kilómetro por las fronteras que tiene Ucrania con países europeos, países de la Unión Europea, por lo menos. Hace 613 kilómetros de frontera con Rumanía, 542 con Polonia, 136 kilómetros con Hungría y 97 kilómetros con Eslovaquia. Si lo sumamos todo, nos sale casi 1.400 kilómetros de frontera que han despertado a Europa de un largo letargo. Pensaban en Bruselas que las cosas estaban como estaban y que después del infarto del Brexit nada importante cambiaría. Pero lo ha hecho. ¿Y de qué manera lo ha hecho? La guerra, en tanto que es una guerra, tuvo una primera consecuencia en forma de ampliación de la OTAN. A petición de dos nuevos países. En la OTAN se entra por solicitud, a ningún país se le obliga a entrar dentro de la OTAN. Esos 2 países son Finlandia y Suecia, 2 países escandinavos que habían permanecido escrupulosamente neutrales durante décadas, es decir, desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Finlandia ya está dentro desde hace unos meses y Suecia lo estará tan pronto como Turquía dé su visto bueno. Algo que, según parece, sucederá en los próximos meses. La ampliación de la OTAN hubiera sido impensable pues hace solo 3 años, 3 años, hace solo 2, antes de la invasión de Ucrania. Esta organización, de hecho, hasta hace no mucho tiempo estaba siendo fuertemente cuestionada. Muchos, tanto en este lado del Atlántico como en el otro, en Estados Unidos y en Canadá, se planteaban si seguía siendo necesaria una alianza militar como la OTAN en un continente en paz y sin amenazas a la vista. Con la Unión Europea ha pasado algo similar. El proyecto estaba en crisis tras el Brexit, el euroescepticismo había ido a más y muchos analistas dudaban de que pudiese seguir creciendo. Pues bien, eso mismo, es decir, crecer, es lo que se plantean ahora mismo los líderes de la Unión Europea. Este viernes se celebrará una cumbre en Granada, una ciudad española, porque este semestre es el semestre de la presidencia española, en la que se debatirá esto mismo. Se debatirán muchas más cosas, pero una de ellas, una de las que están en la agenda, es esta, la ampliación. El proyecto que se viene anunciando desde hace meses, aunque todo se ha dicho no muy alto, esa es la verdad, porque hay resistencias, esto de la ampliación, especialmente después de las grandes ampliaciones que se hicieron en la primera década del siglo, todavía sigue levantando muchas susceptibilidades. Cuando se habla, se suele hablar siempre poniendo lleno de adversativas, ¿no? A pesar de que no ha funcionado todo lo bien que queríamos, o a pesar de que tenemos problemas, qué sé yo, con Hungría o con Polonia, lo suyo es seguir hacia adelante. Este proyecto de llevar la Unión Europea hasta sus últimas consecuencias. No olvidemos que cuando se firman los primeros tratados de la Comunidad Económica Europea, hace ya
pues de estos 66 años, en 1957, la idea era que esa organización que estaban haciendo en aquel momento abarcase todo el continente europeo. En el año 57 era impensable, por ejemplo, pues llevarse las fronteras de la Unión Europea hasta Polonia, que en aquel entonces estaba en el bloque soviético, en el campo del Este, pero tras la caída del muro de Berlín y la implosión de la Unión Soviética fue posible. La idea era que todo el continente europeo estuviese dentro de la Comunidad Económica Europea, que luego años más tarde se transformó en la Unión Europea. Vamos, que no tiene nada de raro. La vocación misma del proyecto europeo es ese, es acoger a todos los europeos. Es más, cuando ha habido algunos países, como por ejemplo Marruecos, que solicitó formar parte de la Unión Europea en los años 80, le dijeron que no podía porque estaba fuera de Europa. Con Turquía los problemas han sido de otra índole. Turquía es un país que tiene una parte pequeña, pero una parte del país sí está en Europa, está en el continente europeo. Está la Tracia Oriental, exactamente, donde se encuentra la ciudad de Estambul o buena parte de la ciudad de Estambul. Bien, quitando eso, el resto del país está en el continente asiático. Pero si Turquía no ha entrado en la Unión Europea, no se debe a que esté más o menos dentro de Europa, sino a otras razones más de índole político. Pero a pesar de que había ido creciendo hacia el este la Unión Europea en los últimos 20 años, quedaban todavía unos cuantos países, unos cuantos estados, en los que no había ni siquiera planes. Este es el proyecto del que os hablaba, es ese, es culminar la obra que dio comienzo hace 65 años. Es un proyecto evidentemente muy ambicioso. Contempla el ingreso de todo lo que queda de Europa del Este, a excepción de Bielorrusia. La Europa del Oeste que no ha entrado en la Unión Europea, le hace Noruega, evidentemente con el Reino Unido no van a intentarlo de nuevo, le hace Suiza, por ejemplo, o Islandia. Si la incluimos en Europa, si no están dentro de la Unión Europea simplemente porque no quieren. Y al igual que con la OTAN, a la Unión Europea se entra por solicitud. Primero hay que pedirlo, a nadie se le obliga a ingresar dentro de la Unión Europea. Luego todos los nuevos miembros que vayan a entrar tienen que entrar desde la parte oriental del continente. ¿Esto qué supone? Pues eso mismo, el ingreso de todo lo que queda de la Europa del Este, a excepción de Bielorrusia, es decir, Moldavia, Serbia, Montenegro, Kosovo, Albania, Macedonia del Norte y Ucrania. Se habla también de incorporar a Georgia, pero no a Turquía, cuyas negociaciones de acceso quedaron congeladas hace ya unos cuantos años y no se han reiniciado porque no hay voluntad ninguna por ambas partes. Si se hace de un golpe, es decir, que de un día para otro, como por ejemplo se hizo la gran ampliación de 2004, se incorporen todos estos países, estamos hablando de 8 o de 9, si incluimos a Georgia, pues claro, sería pasar de 27 miembros a 35 o 36. Esta sería la segunda mayor ampliación de la historia después de la de 2004, cuando la Unión Europea dio un estirón muy grande incorporando de una tacada a 10 miembros, desde Estonia hasta Chipre. En 2007 accedieron Bulgaria y Rumanía y en 2013 Croacia. Hubo muchas críticas por las últimas ampliaciones. Se decía, por ejemplo, que la gran ampliación de 2004 se hizo a costa de una mayor integración de los que ya formaban parte, pero lo cierto es que no había otra opción. Esa Europa que había estado al otro lado del telón de acero llevaba muchos años esperando. Y no se les podía, ni se les debía negar la entrada. Se les pusieron unas condiciones, las condiciones las fueron cumpliendo y entre 2004 y 2013, en esos 9 años, fueron pasando todos los países que lo habían solicitado y que cumplieron las condiciones. Así que es poco probable que se haga de un golpe. Quieren que el proceso comience dentro de 7 años, en el año 2030, y que se extienda durante toda la década. Empezará por los países más, entre comillas, asimilables, como podrían ser Montenegro o Macedonia del Norte, que ya están en la OTAN, y que al menos en el caso de Montenegro tienen hasta la moneda común. Montenegro adoptó el euro de manera unilateral hace unos años, y luego ya continuará por las demás repúblicas. La pieza más difícil de encajar de todas es Ucrania. Es un país que está en guerra, que saldrá muy dañado de ella, y que antes de que fuese invadida ni se consideraba como candidato, ya que se pensaba que era demasiado extensa, porque lo es, demasiado pobre y con demasiados problemas sin resolver con Rusia. La guerra de Ucrania ha cambiado radicalmente el enfoque. En 2021 nadie en Bruselas quería oír hablar del ingreso de Ucrania en la Unión Europea, entre otras cosas porque eso crearía inmediatamente problemas con el Kremlin.
Un año más tarde, pues ya le dieron el estatus de candidato, porque esos problemas habían derivado en una invasión a gran escala. Pero, aunque la guerra termine con una derrota sin paliativos para Rusia y Ucrania recupere su independencia completa, estamos poniéndonos en el mejor de los casos, es decir, que consiguen los ucranianos, no sé cómo, pero lo consiguen de aquí a 2030, se entiende, sacar a los rusos de todas las partes de Ucrania que han invadido y llegar a un tratado de paz en el que Rusia reconozca sus fronteras. El hecho es que la Ucrania posterior a la guerra será mucho más pobre que antes. Ningún país sale enriquecido de la guerra y habrá que reconstruirla. El coste de esa reconstrucción será muy alto. Recordemos que, exceptuando la porción europea de Rusia, Ucrania es el país más extenso de Europa, por encima de Francia y de España. Habría que plantearse entonces si es mayor el coste de absorber Ucrania o de dejarla fuera, y que sea lo que Dios quiera. Esa es la pregunta que los países miembros tienen que hacerse, que en Bruselas ya se han hecho y se han respondido que es mejor incorporarla aun gastando muchísimo dinero como se tendría que gastar. Ucrania es sin duda la tajada más indigesta, pero no es la única. Todos los países candidatos tienen, en mayor o menor medida, serios problemas que no se dan en el seno de la Unión Europea. Son países sensiblemente más pobres que el promedio europeo, están en todos los casos por debajo de los miembros de la Unión Europea con la renta per cápita más baja, léase Bulgaria o léase Rumanía. Además de eso, en algunos casos tienen problemas serios en sus fronteras. No estamos hablando de Ucrania, sino de otros. Ucrania no es que tenga problemas serios en sus fronteras, es que tiene al invasor dentro del país. Moldavia, por ejemplo, tiene una república rebelde en su frontera norte, la de Transnistria, de la que hemos hablado en alguna ocasión aquí en la Contracrónica. Una pequeña república, una tira de terreno en la orilla izquierda del río Níster, apoyada por Rusia desde los años 90. Georgia no controla dos regiones de su propio país desde 2008, la de Abjasia, en la ribera del Mar Negro, y la de Osetia del Sur, en el Cáucaso. En ambos lugares hay sendas repúblicas títeres de Moscú, sin reconocimiento internacional. Luego tenemos a Kosovo, que se independizó de Serbia, esto también sucedió en 2008, y aún hay varios países de la Unión Europea que no reconocen a Kosovo como Estado independiente. Entre ellos se encuentra España, está Grecia también, está Rumanía. Como vemos, quedan muchos asuntos pendientes que no se han empezado ni a resolver y que plantean inquietantes preguntas. Preguntas como, por ejemplo, si renunciaría Georgia a las dos regiones que tiene, Osetia del Sur y Abjasia, en manos de Rusia. O si Moldavia renunciaría a Transnistria y reconocería su independencia. O si reconocería España o Grecia o Rumanía la independencia de Kosovo. Todo eso está en el aire, pero no es lo único que habría que debatir. Pasar de 27 a 35 o 36 miembros supondría alteraciones serias en el funcionamiento interno de la Unión Europea y en el reparto de los fondos de cohesión, que van de los países más ricos a los países más pobres. Los nuevos miembros son tan pobres que absorberían por completo esos fondos, convirtiendo a los 27 miembros actuales en contribuyentes netos. Vamos, que se llevarían buena parte de los subsidios, especialmente los agrícolas. En casi todos los casos se trata de países con un sector agrario muy potente, que si se abren las fronteras de par en par pondrían aprietos a agricultores de otros países miembros, como por ejemplo Polonia, que en esto compite directamente con Ucrania. Los países del este no pondrán demasiadas facilidades a la ampliación. Exigirán compensaciones y pondrán condiciones que quizá los nuevos miembros consideran inasumibles. Caso aparte es el tema de la toma de decisiones, algo que trae de cabeza en Bruselas desde siempre y sobre todo desde que comenzó a ampliarse hacia el este. La Comisión, que es el órgano ejecutivo de la Unión Europea, está compuesta por un colegio de comisarios que tiene 27 miembros, uno por cada país. Si el número de miembros aumenta a 36, tendrán que aumentarlo también, complicando aún más las cosas. Quizá haya llegado el momento de replantearse la Comisión para que no termine siendo una jaula de grillos, sino un órgano ejecutivo que pueda tomar decisiones de forma mucho más rápida y efectiva. Pero eso obligaría a dejar representantes nacionales fuera de la Comisión, algo que sin duda encontraría oposición, especialmente entre los países más pequeños. Otra reforma que tendrían que acometer
sería la de eliminar los vetos nacionales en ciertos temas. Actualmente muchos asuntos se acuerdan por unanimidad, lo que conduce a negociaciones interminables y a veces ni siquiera se llega a un acuerdo final y se desperdicia todo el tiempo empleado en negociar. Eliminar los vetos seguramente sea bienvenido por los países grandes como Alemania, Francia o Italia, pero para los pequeños, como Malta o Eslovenia, supone el veto casi el único modo de dejarse oír. Es mucho, en definitiva, como podemos ver, lo que queda por hacer todavía muchísimo, más de lo que a los eurooptimistas les gustaría. Fortalecer el proyecto de integración europea es siempre una buena noticia, pero se ha de hacer de forma realista y calculada, tratando de evitar que los beneficios que se esperan no estén por debajo de los costes que supone sumar nuevos miembros. La capacidad de absorción de la Unión Europea es necesariamente limitada, tanto en el espacio como en el tiempo. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Juan, que nos habla de la inteligencia artificial y los derechos de autor. Hola Fernando, espero que estés muy bien. Mira, quería hacerte un comentario a el tema este de la huelga de creadores en Hollywood, al respecto de la gran trampa de la inteligencia artificial de la que venimos avisando a los abogados de propiedad intelectual los últimos 2 años y nadie nos escucha. Vamos a ver, todo lo que se crea con inteligencia artificial ahora mismo, esto va para los grandes estudios, pero también para los pequeños creadores que hacen sus pinitos con IAs, como ChatGPT, Midjourney, todas estas. Lo que creas con inteligencia artificial está completamente desprotegido legalmente. No tiene derechos de autor. ¿Por qué? Porque cuando tú escribes una novela con Microsoft Word, cuando tú escribes una novela con un bolígrafo, cuando tú pintas un cuadro con una brocha, con una acuarela, estás usando esas cosas, digamos, como herramientas, pero el humano toma las decisiones y eso es lo que legalmente genera los derechos de autor. ¿Qué ocurre? Que cuando tú le dices cosas a una IA, tú no controlas el resultado final y no se crean derechos de autor, por lo tanto está completamente desprotegido lo que estás creando. Esto, que era una teoría de la que veníamos hablando los abogados los últimos 2 años, ya se está confirmando en casos. En concreto, hay 3 casos en la oficina de copyright de Estados Unidos y uno en la de España, de gente que ha ido a registrar cuadros, novelas, cosas hechas con inteligencia artificiales, y las oficinas están diciendo, oye, no, esto no tiene derechos de autor, tú no has controlado, no has usado la inteligencia artificial como una herramienta, por lo tanto, te lo puede copiar cualquiera. Uno de esos casos, ya para ir más lejos, el tipo se rebotó y lo llevó a los tribunales, porque eso al final es un órgano administrativo, lo llevó a un juez y el juez confirmó lo que había dicho la Oficina de Copyright americana. Esto no tiene derechos de autor. Entonces las grandes multinacionales tienen que tener, y los pequeños creadores, mucho cuidado con este tema ahora mismo. En el tema de las películas esto se aplica. Una película, igual que una serie, un vídeo publicitario, es una obra audiovisual que tiene 4 grandes pilares. Tiene la dirección de fotografía, la música y el guión, por supuesto. Esos son 4 subobras que también están protegidas. Cuanto más hagas con IA en esos 4 pilares, menos protegida estará tu película final. Y cuanto menos uses la IA como un pincel, si lo quieres decir así, más desprotegida estará. Así que esto es de lo que nadie está hablando, pero que está ahí en el panorama hasta que cambien las leyes. Al respecto de los intérpretes, que este es un tema aparte, esto es para los guionistas, pero luego está el caso que comentabas de los performers, ¿no? Los actores, los extras. Bueno, pues todos estos son artistas, estos no son autores de nada, lo que generan no es una obra, ellos interpretan la obra que les pone el guionista y que les dirige el director, la película, y ponen sus derechos de imagen y sus derechos de interpretación. Bueno, pues hasta ahora aquí el punto de inflexión, lo que está pasando con la inteligencia artificial es lo siguiente, es más en la negociación, más que en la ley. Hasta ahora estos trabajadores negociaban por película, ¿no? Tú eres un extra o tú eres un gran actor y tú negocias por una película, estos van a ser mi pago, mis royalties, mis derechos a nivel de Estados Unidos, a nivel mundial. Hay que decir que en Estados Unidos esta gente tenía muy pocos derechos en la ley, entonces se hacía mucho por negociación y por eso tenían que estar siempre haciendo huelgas esta gente. En Europa estaban un poquito más protegidos. El caso es el siguiente, con la inteligencia artificial lo que pasa es que la negociación ahora se está balanceando, se está yendo a más para siempre, más que negociar por película. Te pongo un ejemplo. La última de Indiana Jones, Harrison Ford ha rodado muy poquito. Ponle que ha rodado 5 horas. Ha cedido sus derechos de imagen y sus derechos de interpretación para esa película, a la Paramount, para siempre. Bueno, pero ¿qué ocurre si Harrison Ford, en vez de ceder para esa película, cediera para siempre? Es decir, que les dijera todo lo que yo he grabado en mi vida,
podéis usarlo. Os cedo mis derechos de imagen y mis derechos de interpretación. Podéis cebar IAs con eso y hacer todas las películas que queráis, todos los videojuegos, los productos. Bueno, pues ese tipo de negociación parece ser que ya lo están imponiendo algunas grandes players de estas, no quiero dar nombres, pero parece ser que ya se lo están metiendo a los extras, ya gente de esta de, bueno, tú vienes a rodar un día y con lo que grabemos ya tenemos para siempre. Oye, ¿cómo que para siempre? Sí, para siempre. Y es que hoy en día con la inteligencia artificial se puede usar eso para siempre. Entonces ahí va a estar el tema legal y la negociación de los intérpretes. Nada más, un saludo. Pues muchísimas gracias, Juan, por esto que nos has contado. Es un tema el de los derechos de autor, en el que yo no había pensado y me lo has dejado en meridiano. Y tiene además toda la lógica del mundo. Si yo, por ejemplo, le pido a Bart que me escriba un cuento, pues ese cuento no es mío. Yo me he limitado a pedirle que escriba un cuento, un poema. Mira, acabo de pedir a Bart, lo tengo delante, abierto el navegador. Le acabo de pedir que escriba un poema al estilo de los del Siglo de Oro. Y me ha escrito esto. Os lo voy a leer, el problema de Bart, el problema creado por la inteligencia artificial. Dice lo siguiente: de amor y de olvido, dos ríos son mis ojos, que van por sendas distintas, pero que al final se unen. El amor es un río caudaloso que corre con fuerza y pasión, y que arrastra consigo todo lo que encuentra. El olvido es un río tranquilo que fluye sin prisa ni pausa, y que va borrando las huellas del pasado. Mis ojos son como esos ríos que llevan dentro de sí el amor y el olvido. El amor es lo que me hace vivir y el olvido es lo que me permite seguir adelante. Bueno, no es gran cosa, todo hay que decirlo, pero vemos cómo emplea incluso recursos literarios, como el caso de la metáfora, ¿no? A ver, este poema no pertenece a nadie. Lo acaba de crear Bard aquí. Se lo acabo de pedir y me lo ha creado. Supongo que con el tiempo irá haciendo mejores poemas, supongo, pero no tendrán dueño, a no ser que los desarrolladores de la aplicación se conviertan en dueños de lo que su obra ha creado. Es decir, que si yo le pidiese una colección de poemas a Bard sobre, espero que para cuando se la pida los haga mejores, sobre el amor o sobre la amistad o sobre lo que sea, sobre las estaciones del año, qué sé yo, en ese momento yo podría disfrutar de ello sin duda, pero el dueño sería Bard, es decir, Google, no sería yo. Supongo que eso llegará. Luego estos derechos se podrían adquirir, es decir, yo podría comprarle a Google los derechos de un poema como el que os acabo de leer. Aunque realmente casi me tendrían que pagar a mí por poderlo leer, más que pagar yo por él, de lo malo que es, pero bueno. Supongo, ya digo, que eso llegará. Digo yo que la cosa irá por ahí. No sé a ti, Juan, ¿qué te parece? Bien, seguimos con Daniel, que es de Alcañiz y que me pregunta por Javier Milei. Y en esta ocasión te traía una consulta respecto a Javier Milei, el candidato a las presidenciales de Argentina, que ha obtenido una sorprendente victoria, por lo visto. Y mi pregunta es la siguiente: ¿cuál es tu opinión respecto a este personaje y a su programa? Parece que tiene algunas proclamas que están triunfando mucho. Yo estoy de acuerdo con algunas, con otras quizás no tanto, pero no sé, me gustaría saber tu opinión tanto de su figura como de su programa. Y en otro orden de cosas, también estaría bien saber si ese programa es extrapolable aquí, a España. Y en caso de que lo fuera, ¿quién crees que sería su homólogo en España? Bueno, sin más, un saludo a ti y a todos los que te escuchas. Bueno, Daniel, de Milei he hablado varias veces en la Contracrónica. De este hombre hay cosas que me gustan y otras que no me gustan. Me gusta, por ejemplo, el programa económico que trae, que será algo revolucionario para Argentina. Con que consiga, bueno, primero tiene que llegar a la presidencia, cosa que no ha hecho aún. Pero si consigue implementar el 25% del programa económico, ya será una revolución para Argentina. Imagínate si consigue el 75%. Lo que no me gusta tanto de Milei o de la candidatura de Milei es la parte moral de su discurso. Para poder llegar a donde ha llegado Milei ha necesitado apoyo por parte de sectores muy conservadores del espectro político argentino, y es por ello que su programa en este aspecto, más que liberal, es conservador. Yo personalmente conservador no soy. Me molesta que el Estado se meta en mi bolsillo, pero también que se meta en mi vida privada. Respecto a cuál sería su equivalente en España, pues a ver, son dos casos diferentes, porque lo nuestro es una monarquía parlamentaria y Argentina es una república presidencialista. Pero así a grandes rasgos, el equivalente de Milei sería el Vox de hace unos años, antes de que el sector más identitario terminase engullendo el discurso de este partido.
Ya sabes que hace unos años el tema principal de Vox era bajar impuestos y liberalizar la economía. Hoy el tema principal es el de la inmigración y sacar de paseo la bandera. A mí el identitarismo tampoco me gusta, ni el de izquierdas ni el de derechas. La identidad es algo individual, así se construye y así se desarrolla. La famosa identidad colectiva es un delirio ideológico de los identitarios, cuyo objetivo único es someternos a la tiranía más espantosa que es la identitaria. Bien, vamos ahora con José, que es de Pontevedra y que habla de los objetivos climáticos de la Unión Europea. Acabo de escuchar tu programa sobre la implicación de los europeos en las políticas de la Agenda 2030 de cero emisiones y no estoy en desacuerdo con ella, con tu percepción, quiero decir. Pero creo que te dejaste en el tintero un aspecto importante y es el siguiente. Por mucho que Europa con sus 200 millones de habitantes, 300 millones de habitantes, quiere hacer, sin la implicación del resto del mundo, los 1.500 millones de chinos y los cerca de 1.500 millones de hindúes, poco puede hacer Europa. Quizás a lo que va encaminada Europa es aquello que se dice de como cordero que va al matadero, manso. Pues Europa pues va así, como un cordero empobreciéndose. ¿Qué sentido tiene si los otros no lo hacen? Ninguno. Simplemente que empezamos a perder calidad de vida mientras los otros se enriquecen. ¿Y qué quedará de Europa? Pues nada, simplemente un parque temático cargadito de historia, pero con su gente malviviendo. Y sobre ya específico, sobre los aumentos de temperatura o descensos de temperatura, esta noticia que te adjunto que dice, es de un periódico sevillano que se llamaba La Atalaya, de 11 de agosto de 1902, hace más de un siglo. Y dice, el título es El calor. Dicen de Sevilla que el calor que hizo ayer en aquella ciudad fue insoportable. El termómetro llegó a marcar 57 grados al sol y 48 a la sombra. En el campo ocurrieron algunos casos de insolación. Iban a trabajar, manda huevos. Los sevillanos viejos no recuerdan otro verano más caluroso. Hace más de un siglo. Hoy, temperaturas así serían de escándalo. La gente estaría histérica. Nada más. Muchas gracias. Adiós, que tengas un buen día. En esto de las políticas climáticas, la Unión Europea parte de dos presupuestos que se están demostrando equivocados. El primer presupuesto que pasa, la primera idea, es que si la Unión Europea adopta medidas muy estrictas respecto a las emisiones, el de CO2, el resto del mundo les seguirá, como les sigue con otro tipo de regulaciones. Ya sabéis, lo de la Unión Europea como superregulador mundial. Están también convencidos de que todo el mundo admira a la Unión Europea y que quiere seguir su camino. A la vista está que no es así. Tanto China como la India siguen emitiendo a todo lo que da, porque se están desarrollando y para eso necesitan mucha energía. Lo mismo sucede con el resto del mundo. Para salir de la pobreza, algo siempre deseable, es necesario gastar mucha energía. Pero esta debe de ser barata, segura y asequible. Cosa que no sucede con las... o mejor dicho, que sucede con las energías fósiles, que están muy disponibles, especialmente el carbón o el petróleo, pero no tanto con las renovables. El segundo presupuesto, equivocado, del que parte la Unión Europea, es que si en Europa hacen antes que nadie la llamada transición energética, la industria europea estará en una posición aventajada en ciertos sectores, como por ejemplo el de las energías renovables, el hidrógeno o la automoción eléctrica. Es decir, que cuando otros países culminen esa tradición energética, otros países del mundo, Europa lleve ya tiempo al otro lado, con la industria completamente adaptada. Bien, en esto lo que estamos viendo es que tanto en la producción de paneles solares, por ejemplo, como en la de baterías, quien lleva la voz cantante es China, que no tiene ningún problema en fabricar esas baterías con fuentes de energía no renovable. Bueno, eso y el hecho mismo de que las fabriquen de forma masiva, claro está. Esto hace que su producción sea más barata. Esto último parece que se han dado cuenta.
Parece que se han dado cuenta y quieren tomar medidas, pero por la vía de imponer aranceles. Es decir, quieren solucionar una mala idea con otra idea peor. Bien, pues vamos a terminar. Vamos con Pizarro, que nos habla de Hollywood y sus problemas con la inteligencia artificial. El espíritu de los luditas es incrementable. La inteligencia artificial no es una amenaza si ofrece basura barata y será imparable si ofrece alta calidad a un precio competitivo. Los luditas pelean por ofrecer su dispar calidad a mayor precio mientras retrasan su desaparición. Querer cobrar pese a no ser competitivo es perfectamente entendible, pero inviable. Veremos cómo se desarrolla esta carrera, aunque no apostaría por los del o estoy yo o no está nadie y punto. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy. Estamos a día 3 de octubre. Mañana será 4 y al siguiente 5, y no voy a poder hacer contracrónica porque voy a estar fuera. Voy a estar junto a Alberto Garín y Javier Rubio Once de Academia Play de viaje por el Canal de Castilla. Nos ha invitado la Junta de Castilla y León a conocer aquella obra de ingeniería tan maravillosa del siglo XVIII. Aceptamos la invitación para poderlo. Yo ya lo conozco porque me lo hice en bicicleta hace unos años, pero vamos, para poder volver a verlo. Y además en octubre tiene que estar aquella zona de Castilla preciosa, y ya de paso pues hacer unos cuantos vídeos y quién sabe si grabar una contrahistoria. Así que mañana voy a estar fuera y al siguiente también. Eso implica que tengo que sacrificar un par de contracrónicas, pero es por una buena causa, que la de conocer más de cerca el Canal de Castilla, y más en compañía de mis amigos Alberto y Javier, lo cual, ¿quién puede? Decidme, rechazar una oferta similar. Bien, pues con estas, como no voy a poder estar mañana, que es miércoles, y pasado, que es jueves, con estas ya os emplazo directamente a que nos volvamos a escuchar no en la contracrónica, sino en la contrahistoria.